La pregunta que titula La reflexión a seguir la hizo una estudiosa de la literatura hispanoamericana, Susana Rotker. Almorzábamos en el restaurante La Biela, localizado en el barrio Palermo de Buenos Aires. Frente a una grabadora conversábamos de la inserción de Puerto Rico en mi literatura y del novedoso referente culto a que se ha ascendido la música popular y del humor safio como práctica habitual en el Caribe hispánico y de los malos entendidos a propósito del idioma español que manejamos los puertorriqueños. Perdón. El idioma español nuestro, adobado con criollismos, anglicismos, africanismos, tainismos, incluso con televisionismos llegados por la vía deducible. Recordemos El Chavo del Ocho. Y del nacionalismo que se acostumbra en Puerto Rico, un país donde adelantan las vidas y rehacen los destinos hombres y mujeres procedentes del mundo entero, y de mi entusiasmo por las cadencias que formula la voz alta. Escribo con la oreja, le confieso. Horas después, tras desconectar la grabadora, Susana Rotker sonríe y pregunta: ¿por qué Puerto Rico es rico? Desde aquel lejano almuerzo me lo sigo preguntando. Hoy, el montón de años después, intento bosquejar una respuesta. Con permiso. ¿Por qué Puerto Rico es rico? Porque lo divulgó Juan Ponce, natural del Reino Español de León, allá en el año 1508. Cuentan los historiadores el sobrecogimiento del joven explorador ante lo real, maravilloso borinqueño. El sobrecogimiento por un lado, la ambición de gloria y la codicia de bienes por el otro, lo llevaron a alabar el esplendor de la bahía y la riqueza del puerto donde hubo de recalar. Lo demuestra la carta de relación que dirigió a su poderdante Fray Nicolás de Obando, gobernador de la Española, antiguo nombre del enclave geográfico que hoy comparten dos naciones distanciadas por el idioma y por la suspicacia racial, Haití y la República Dominicana. En la historia de las Indias, Fray Bartolomé Las Casas alude al puerto calificado de rico. Asentaron este pueblo caparra a una legua de la mar, dentro de la tierra, frontero del puerto que llaman rico, por ser toda aquella legua de un monte o bosque de árboles. La alabanza de Juan Ponce advino en Bautizo, la que el 19 de noviembre del 1493 Cristóbal Colón llamó Isla de San Juan Bautista, en homenaje al príncipe de la corona española, don Juan de Aragón. Una isla que los taínos llamaban Boriquén, pasó a llamarse Puerto Rico. El nombre, además de democratizar la más ilusa de las expectativas, que es el encuentro súbito por la riqueza, profetizaba los beneficios que el Imperio Español obtendría de la colonización de la isla. Ríos de corrientes auríferas, madera aprovechable en la reparación de las naves, aguas buenas para el consumo y la pesca, apropiación de la llave del mar Caribe. El nombre que Juan Ponce de León le dio a la isla no suplantó el nombre indígena. Por el contrario, este aún sirve para configurar la existencia de una utopía terruñal previa a la llegada del europeo y para blasonar de una etnicidad rebelde a la asimilación. Más aún, que el himno puertorriqueño se titule La Borinqueña, da suprema cuenta de ello.
También que la Borincana y los hijos de Borinquen se nombre una infinidad de negocios que opera en el territorio insular y los espacios estadounidenses que la diáspora puertorriqueña fertiliza. No en balde, Rafael Hernández, el más ilustre compositor puertorriqueño del siglo XX, titula Lamento Borincano una de sus pinturas regias. Igualmente vitorea a Juan Ponce de León la República Puertorriqueña de las Letras. En el libro Voces de la Campana Mayor, Luis Llorens Torres le dedica un poema en cuyo ámbito poliestrófico combaten la luz y el sonido. Luis Rechani Agraí dramatiza el poncedeleónico fantaseo en la plaza teatral Llora la fuente al atardecer. Olganoya le rinde entusiasmado cultivo a la sagacidad del conquistador a través de una novela experimental, El castillo de la memoria, que avanza entre la reelaboración idiomática y la violencia insoportable de la juventud eterna. En el relato La verdadera muerte de Juan Ponce de León, Luis López Nieves acude al recurso del trastocamiento histórico para adjudicar la muerte del conquistador a una venganza puesta en marcha por un indio que urde y fabula con pareada destreza. ¿O será rico Puerto Rico porque los puertorriqueños se expresan con una ricura imposible de pasar por alto? En cierto modo sí. Ricamente orientados por la brújula congénita del sabor, con la inquietud siempre a flor de piel, apoyados en una gestualidad copiosa, nos expresamos los puertorriqueños. Las palabras brotan de nuestras bocas, escoltadas por la vehemencia. Sin embargo, de repente, como si el gesto se impusiera a la palabra, incorporamos las manos a la conversación. Pero cuando las palabras y las manos no nos bastan, acudimos a la totalidad del cuerpo como vaso comunicante. Entonces, el cuerpo parece un baile que nunca termina. Entonces, el baile parece fugado de un poema del bardo puertorriqueño sin par, de Luis Pález Matos. Sí, en la melodía inevitable que irradia la sintaxis palesiana, junto a la palabra serpenteante que dicha melodía va plasmando, se cautiva el posible retrato expresionista del cuerpo puertorriqueño. Provendrán la inmensidad y la vehemencia de un acontecimiento del alma cuya explicación controversial la ofrece Leopoldo Senghor. La emoción es del todo negra, escribe el poeta senegalés. Provendrán de un sentimiento racial airado. En el libro Isla de la Simpatía, Juan Ramón Jiménez, largo tiempo avecindado en Puerto Rico, apunta: lo blanco pierde aquí sitio, calidad y valor. Los blancos aquí somos, sin duda, lo otro. Provendrán del recelo que sembró en los negros su bestialización en tierras americanas. En el Boletín Histórico de Puerto Rico, libro de Cayetano Colitoste, se narra la alucinante marcación del negro. El barco negrero había desembarcado su cargamento de esclavos africanos en la costa de Palo Seco, frente a la capital. El primer africano marcado con el carimbo lanzó un alarido terrible que puso en conmoción a toda la negrada y la llenó de hondo pavor. Del remate negrero, del hierro de la mercancía con la inicial del dueño, del festín horizonante que acompañaba la compra y la venta,
mucho más que protesta eclesiástica, literatura denunciaria y cine de arte habrá quedado. Una rabia habrá quedado en el inconsciente colectivo del caribeño, un dolor a poco de incurable, un rencor que lo reencarrilan o alivian la gestualidad sin freno, la risotada, la voz alta. Pues más fluye en el puertorriqueño titiáfrica que la parentela despercudida y rancia, la madre patria y el tío Sam. También hacen rico a Puerto Rico aquellas gentes que no saben ser otra cosa que puertorriqueñas, que no quieren ser otra cosa que puertorriqueñas, que no se imaginan siendo otra cosa que puertorriqueñas, aún cuando el estigma y la cárcel, la persecución y el descrédito social salen a atajarlas a partir del siglo XVIII, siglo cuando se avistan los primeros indicios de una personalidad que se distancia del modelo peninsular, una personalidad que se reclama puertorriqueña. Tampoco debilitaron la vocación puertorriqueñista los fracasos del Grito de Lares en el siglo XIX y el fracaso del levantamiento de Jayuya en el siglo XX. Y ello, a pesar de tildarse de antigua y sentimentalona la gente cuyos corazones aceleran la marcha cuando ondea la bandera puertorriqueña. Sin embargo, a pesar del sarcasmo, día a día, con una sobrecogedora terquedad, la bandera puertorriqueña ondea en los espectáculos artísticos, las protestas obreras, los actos de graduación de las universidades y las escuelas superiores, los certámenes de belleza, las concentraciones políticas, la propaganda comercial, los recibimientos masivos a los deportistas exitosos. Si hasta en las ceremonias fúnebres se la observa, tendida sobre el ataúd, sumándole radicalidad a la radicalidad por antonomasia, a la muerte. Pero la vivificación y el aunamiento que propicia la bandera puertorriqueña 100 años y pico después de la invasión norteamericana excede las convocatorias grupales. Se la ve en el dije artesanal que pende del cuello del adolescente. Se la ve en la calcomanía que se coloca en el parabrisas del automóvil, en la tapa de la lonchera del obrero, en la solapa del chaquetón que viste el profesional. Se la ve también en el dibujo primitivo que adorna el cochecito del bebé y estampada en la blusa de la colegiala. Se la ve hasta sembrada en los tiestos que adornan los balcones con el rango de flor milagrosa, una flor a salvo de la marchitez, una flor que transmite una convicción imperturbada: somos puertorriqueños. La convicción imperturbada reafirma una personalidad rotunda, embrionaria en el siglo XVIII, definida en el siglo, resuelta en el azaroso siglo XIX, tras la mezcladura de los negros en Tutiplén, el fracatán de españoles que se acriolló y los pocos taínos que sobrevivieron a la lue, la gonorrea y otros signos viejomundistas de civilización. ¿Y los gringos? Cuando los gringos invadieron a Puerto Rico, trajeron con qué restarle amargor al café, no cabe duda. Pero cuando los gringos invadieron a Puerto Rico, ya hacía un buen rato que el café humeaba en la taza. Si Puerto Rico es rico por la naturaleza y la sensualidad, por el espíritu alzado y la férrea voluntad de ser, ¿por qué se deja engordar las panzas con las ayuditas de Washington? Unas ayuditas superiores al presupuesto general de 3/4 partes de las repúblicas africanas
asiáticas, hispanoamericanas, caribeñas ni hablar. Las ayuditas merecen reconocerse como aquello que son, francamente. Subsidios del gobierno norteamericano a Puerto Rico en el nombre de unas relaciones provechosas a sus intereses patrióticos, económicos y geopolíticos, y a la necesidad imponderable de sumar la llave del Mar Caribe a su llavero imperial. Por otro lado, la engordada panza puertorriqueña retribuye las cuantiosas ayuditas de Washington de distintas formas, algunas inimaginables. Las miles de cuerdas de terreno insular donde se levantan las bases militares norteamericanas. La presencia masiva de hombres y mujeres puertorriqueños en la primera fila de los ejércitos norteamericanos. La obligación, so pena de multa, del mercado puertorriqueño de comprar estrictamente en el mercado norteamericano o los mercados autorizados por las leyes norteamericanas de cabotaje. El acatamiento inapelable de los gobiernos puertorriqueños a cuanta orden o directriz emana del gobierno norteamericano. La inhibición y el cese de la voz y la presencia puertorriqueña en los foros internacionales. Pero Puerto Rico aparte, Puerto Rico merece que se le considere un país rico por una razón suprema. A 100 años de la invasión norteamericana, una invasión que daba por descontada la pronta asimilación de los nativos, el país no deja de mostrar un comportamiento singular que a muchos alarma y a muchos contenta. Dicho comportamiento, tanto en la forma como en el contenido, ha acabado por figurar una nación gustosa de la democracia y el pensamiento plural, de corte moderno y con vocación de prosperidad. Una nación dispuesta a mantener relaciones estrechas con los Estados Unidos de Norteamérica tras acordar el inviolable respeto mutuo. Una nación enriquecida por la puertorriqueñidad cabal, la puertorriqueñidad que nada ni nadie consigue acallar. Muchas gracias.